El siguiente mensaje se titula La voz de Dios en estos últimos días, predicado por el hermano William Marion Branham, un día 20 de enero del año 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Este mensaje dice así. Ciertamente un privilegio estar de nuevo entre este pueblo hispano en esta mañana y me pregunto si Jim está grabando esto. Lo está grabando. Aún tengo el disco que el corito hispano me hizo cuando estuve aquí anteriormente con el hermano García y no recuerdo ese cantito que ellos me cantaban, pero cuánto me gustaba. Y ahora todos esos niños han crecido y están casados. Oigo de ellos de vez en cuando y cuando entré esta mañana y vi al pequeño Joseph, pues realmente me conmovió y verdaderamente me dio mucha alegría verlo. Y bueno, hay una palabra que puedo decir en español. ¿Les gustaría oírla? Aleluya. Jamás olvidaré esa palabra. Una vez quería que una mujer sorda me oyera. Ahora, puede ser que lo diga completamente mal, ven, pero hasta donde mejor recuerdo era, oye, ¿es correcto? Óigame. Oiga, oye. Y no olvido, gloria a Dios. Fue maravilloso. Tuve la oportunidad de estar en la capital de Ciudad de México y de hablar allá con ellos. Estuve muy contento y estuve en Finlandia después que estuve aquí y siempre me recuerda cuando hablé con una pequeña finlandesa. Me llevaron a lo que ellos llaman un Bethany. Cada nación tiene su propia idea. ¿Está recibiendo el eco? ¿Estoy muy cerca de esto? ¿Me pueden oír bien? ¿Qué tal ahora? Esta mujercita era una persona encantadora, pero era como yo, le gustaba hablar mucho. Y el intérprete, ella hablaba muy rápido y el intérprete no podía decirlo tan rápido como ella quería decirlo. Y parada allí, el rostro se le ponía rojo y ella decía, se las tengo guardada a los de Babilonia, pero ¿saben? He notado que todos los pájaros, todos cantan en inglés. Los perros ladran en inglés, los bebés lloran en inglés. Me pregunto qué sucede con nosotros. Pero cada uno pensamos que nuestro idioma, por supuesto, será el idioma del milenio. Pero para los que hemos recibido el Espíritu Santo eso es verdad, porque tenemos un lenguaje celestial. Tenemos al hermano Rowe aquí con nosotros en esta mañana, un diplomático de Washington. Creo que él sirvió bajo 5 o 6 presidentes, 7 presidentes. Y ustedes saben cómo me siento al estar parado en esta plataforma para hablar con un hombre como ese sentado detrás de mí. Pero su testimonio siempre fue tan sobresaliente para mí, y especialmente cuando creo que era luterano, si no me equivoco, sí, católico o luterano, y dijo que algo de haberse pasado bajo una carpa a una reunión pentecostal, y él se levantó y finalmente se abrió, pasó hasta el altar, y cuando lo hizo, el Señor descendió sobre él y lo bendijo tanto que creo que él puede hablar como 7 idiomas. Y dijo que intentó con uno y no resultó. Luego intentó otro y no resultó. Y me supongo que él puede hablar español como todos ustedes. Así que él intentó con todos y no dieron resultado. Y vean, ¿saben qué? Dios fue tan bueno que bajó y le dio un idioma que él nunca había intentado antes. Dijo, ese sí me dio resultado correcto. Yo pienso que así sucederá al otro lado. Y guardo muchos recuerdos en mi corazón de la iglesita allá, creo que olvido dónde es que queda. Está por acá en algún lugar cerca de la calle Tonto, y eso lo recuerdo, puedo recordar la palabra calle Tonto, en donde antes quedaba la iglesia apostólica hispana. Le decía al pastor, este sería un lugar magnífico para tener un avivamiento, hay suficiente espacio.
es una iglesia nueva, gente fina, así que pienso que sería adecuado para un avivamiento algún día. Oren por eso, que vengamos a tener un avivamiento, y ahora espero que sea solo una repetición de lo que tuvimos de la otra iglesia. Recuerdo que estaban parados en el patio, recargados contra la cerca por todas las calles cuando yo intentaba salir de allí en la noche, y realmente fue una experiencia que nunca he olvidado. Y tengo una grabación de las damitas, las señoritas y de los hermanos que cantaron e hicieron un disco. Intentaron cantar Solo Creed y no lo pronunciaron bien. Ustedes saben, decían, en lugar de Only Believe, decían You Only Believe. ¿Ven? Y recuerdo que Rebeca, mi hija, y Sara, y aún dicen, papá, canta, toca ese disquito de las niñas. En lugar de decir hispánicas, ellas no podían decir esas palabras, decían niñas espinacas, de las niñas espinacas cantando You Only Believe. Bueno, recuerdo que ellos siguieron las reuniones. El avivamiento estaba en su apogeo en ese entonces, y ellos siguieron las reuniones hasta la costa oeste. Y una cosita se ancló en mi corazón cuando partimos de California, el hermano Moore y yo y el hermano Brown, estando allá en la capital. Y cuando iba entrando en ese edificio esa noche, esos muchachos estaban parados allí cantando Él cuida de ti. Ustedes la han oído, en medio del sol o de sombras, Él cuida de ti. Muchas veces en naciones, en el extranjero, en los campos de batalla del mundo de contienda, esforzándome de llevar el mensaje de Cristo, yo recordaba a esas niñas y niños cantándome ese canto, Él cuida de ti. En medio de sol y de sombras, Él aún cuida de ti. Así que ha sido de gran inspiración, una ayuda. Conocí a su pastor tan fino y estoy muy contento de ver que la iglesia sigue viva y que ustedes tienen aquí este gran edificio hermoso que los acomoda a todos con suficiente estacionamiento. Es un buen lugar en las manos del Espíritu Santo si tan solo logramos que lo vea y que sepa que estamos pidiendo un avivamiento. Él, yo creo que lo daría. Ahora, esta noche, estaremos en la iglesia del hermano Odlow, la iglesia del nombre de Jesús, allá al otro lado, y el hermano Odlow, creo, también es de la iglesia apostólica, creo que tan solo le dio el nombre a la iglesia, el nombre de Jesús. Yo creo que él es apostólico en su creencia. Y así que estaremos allá esta noche, y ahora no le estamos diciendo a la iglesia hispana, pues vayan allá, porque ustedes deben estar en su puesto del deber. Y luego van a haber una gran reunión de los hombres cristianos de negocio, empezando el jueves, después que los servicios concluyan en las otras iglesias, el jueves. Y en esta convención van a tener predicadores sobresalientes, a Oral Roberts y algún hermano metodista que acaba de ser salvo. Y ellos dicen que es un orador muy poderoso. Y estoy seguro que ustedes disfrutarán de estas convenciones. Y ustedes, muchachos adolescentes, también tienen una reunión allá para los adolescentes, como el hermano acaba de anunciar. Llevaré a mis hijos allá para que participen de eso. Y entonces vengan, y nos daría gusto tenerlos. El Señor los bendiga a todos. Y ahora quiero abrir la Biblia y leer de su bendita palabra. Y he escogido en esta mañana, solo por un rato, no quiero demorarlos demasiado, unos textos, y uno de ellos se encuentra en Primera de Samuel y el otro se encuentra en Isaías. Y me gustaría leer primero en Isaías, y todos escuchan bien por todas partes. Estos micrófonos de medio me parece que son muy sensibles, no sé por qué. ¿Oyen bien allá atrás? Levanten la mano. Bien, bien. Ahora, estoy un poquito ronco. Por supuesto, es por hablar mucho. Y desde que estuve aquí con estos hermanos hispanos, hace como unos 16 años, creo yo, quizás hace como unos 16 o 17 años, bueno,
Desde entonces he estado predicando y en ese entonces estaba cansado. Dije yo, y aún sigo cansado, pero todavía continúo por la gracia de Dios. Ahora, abramos en Isaías 40, el capítulo 40 de Isaías, y el capítulo 1 o el capítulo 3 de Primera de Samuel. Y mientras estamos en esos lugares para la lectura de la palabra, me gustaría ahora que inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por este privilegio de estar parados en este hermoso santuario que ha sido dedicado a Dios y para su obra. Y sabemos que tus siervos se han parado aquí detrás de esta plataforma o púlpito muchas veces y con una vida dedicada a tu servicio. Y esto en esta mañana trae recuerdos de un avivamiento que apenas empezaba, con el Espíritu Santo que había descendido en la forma de una gran luz, como una columna de fuego, y habló que el mensaje recorrería la tierra, y ahora hoy eso es historia. El mensaje se ha encendido por medio de grandes hombres después que lo han visto, como Oral Roberts, Tommy Osborne y Tommy Hicks y muchos otros, y por los esfuerzos que hemos hecho juntos, vemos que el mensaje ha encendido fogatas de avivamientos en cada nación bajo el cielo del mensaje pentecostal. Por esto te damos gracias y te glorificamos, oh Dios Todopoderoso, y ahora hoy oramos que tú acondiciones nuestro corazón y que nos prepares para un gran rapto que pronto sucederá. Nosotros creemos, y si nuestros corazones no están en condición para eso o para cualquier otra cosa que tú nos tengas almacenada, oramos que perdones nuestras faltas y nos hables hoy por medio de tu palabra. Bendice al pastor de esta iglesia, sus diáconos, síndicos y todo laico, los miembros. Bendice este pequeño coro y a la pianista, a los músicos, a todos. Bendice a aquellos que entren por las puertas de este lugar, que cada vez que salgan lo hagan cambiados un poco más cerca de ti que cuando entraron. Concédelo, Padre, y permite que así sea aún en esta mañana, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, abriendo en el libro de Isaías, el capítulo 40, leemos: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, en el libro de Samuel, Primera de Samuel, el capítulo 3, quiero leer el versículo 1, el 2 y el 19. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová era preciosa en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse,
de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó y él respondió, heme aquí. El versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso sería texto suficiente para que pudiéramos hablar aquí por un mes. Y pudiéramos sacar mucho contexto de este glorioso texto. Pero en esta mañana, y solamente tenemos como 20 minutos para salir a buena hora de nuestra... Me imagino que la escuela dominical ya terminó, quizás viene después, no sé. Pero con todo, quiero usar como texto de la voz de Dios en estos últimos días. Es un tiempo muy sobresaliente. Nos damos cuenta que estamos hablando de las Escrituras, donde dice, no había visión con frecuencia en los días de Samuel. Por tanto, en donde no hay visión, dice la Biblia, el pueblo perece. Debemos tener una visión, y las visiones vienen a los profetas, y es la palabra del Señor hablada a ellos. Y nos damos cuenta que Elí no era un profeta, Elí era un sacerdote, y se estaba envejeciendo, y sus ojos se estaban oscureciendo, y no podía ver por dónde iba. Era un hombre grande y pesado, y él había empezado a descuidar la obra del Señor. Y es parecido al día de hoy. Pienso que la iglesia, la organización y las denominaciones han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse. Y la obra del Señor no se está haciendo. La palabra de verdad, porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista. Y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros, que nos traiga de regreso. Y vean, Elí se había acostado y su vista le estaba fallando. Él era un sacerdote y ellos no tenían visión manifiesta del Señor. Y eso es una gran necesidad, y Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre lo hace. Y hoy necesitamos la voz de Dios para suplir la necesidad de la hora, para encarar el tiempo en que estamos viviendo. Y después que Él lo ha prometido, podemos descansar seguros que Él cumplirá su promesa. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Creador, que Él prometió suplir la necesidad. Y hoy, una razón por la cual la iglesia está en la condición en que está es porque hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la voz de Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios, aunque les hablara ahí mismo en sus medios. Ellos quizás ni siquiera la entenderían porque sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado demasiado en las voces del día. Y si nos fijamos en la lectura de nuestra Escritura, la voz de Dios era extraña para ellos.
Y hoy ha llegado a ser así otra vez, que la voz de Dios, hay tantas otras voces. Y entonces, si Dios prometió que Él nos daría eso, y si las otras voces son contrarias a la voz de Dios, entonces debe ser la voz de nuestro enemigo para confundirnos, para que no entendamos la voz de Dios cuando ella hablara. Y vemos que fue algo así con Elí y con Samuel, pero Elí reconoció de inmediato que era Dios y fue absolutamente una blasfemia sobre Elí, pues la voz de Dios hablando a Samuel le había dicho de las maldades de Elí, pues él había mimado a sus hijos y ellos estaban tomando el dinero y la carne de las ofrendas, y eso no era correcto, y ellos estaban haciendo cosas erradas, contrarias a la palabra de Dios. Y Samuel lo único que Samuel podía hacer era decirlo exactamente, y él estaba un poco reacio de hacerlo porque era ir en contra del mismo lugar al que él había sido enviado para ser criado, Elí y el templo. Pero Elí dijo, habla. ¿Ven? Y él le dijo exactamente lo que iba a suceder, que Samuel, o que el día de Elí había terminado como sacerdote, porque Dios había hablado y Dios estaba enviando su mensaje por medio de Samuel el profeta. Tuvo un nacimiento muy fuera de lo común, fue dedicado al Señor desde niño. Dios le habló a él siendo un niño y lo estaba preparando para una obra más adelante, y el tiempo de Elí se estaba terminando. Hay tantas voces en la tierra hoy que es una cosa absolutamente difícil, porque eso apaga la voz de lo sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos que son intelectuales, que en sus condiciones intelectuales aún sacuden las naciones. No son personas que aparecen así de la noche a la mañana, sino que sacuden naciones, reuniendo grandes organizaciones, grandes campañas ostentosas, y una persona quedaría un poco confundida. Es suficiente para confundirlos. ¿Cómo es que estas cosas continúan y prosperan? Y hay voces que se levantan y hacen estas cosas y hacen que la voz de Dios quede por allá muy atrás, la verdadera voz de Dios. Y la voz de Dios, dicen ellos, ¿cómo sabremos que es la voz de Dios? Porque para hoy, allá fue por un profeta vindicado. Ahora, hoy, la manera de nosotros saber que es la voz de Dios es por la manifestación de la palabra del profeta. Esto aquí es el profeta de Dios, y una verdadera voz de Dios solo trae de nuevo a ese Dios sobrenatural, real, verdadero y viviente, con su palabra sobrenatural, con la manifestación sobrenatural de la palabra verdadera. Entonces sabemos que es la voz de Dios, porque hay tanta cosa en las otras esferas que casi apagan aquella. Pero recuerden, ella resplandecerá, ella vendrá, lo hará. Ahora, hay una voz en el mundo de la política hoy. Esa es una gran voz. Y la gente, absolutamente, en este gran día de la política, ella está toda mezclada en sus iglesias y en todo. Y muchas veces, como lo hemos visto recientemente, de hecho, la voz de la política es más fuerte
que la voz de Dios en las iglesias o el pueblo americano no hubiera hecho lo que acaban de hacer. ¿Ven? Ellos nunca lo hubieran hecho. Si la voz de Dios hubiera sido mantenida con vida en la iglesia, ellos nunca hubieran cometido esos errores. Pero la voz de la política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la voz de Dios, al grado que la gente vendió su primogenitura cristiana por un plato de popularidad, educación y poder político. Es tan vergonzoso ver eso. Exactamente lo que fue hecha nuestra nación, sobre lo que está fundada. La gente dio la media vuelta y votó a favor de aquello por lo cual abandonamos el otro país, el Plymouth Rock y el Mayflower y todo eso, llegando aquí y establecieron esta gran economía que tenemos, y la mismísima cosa que combatimos tan duro para salir, nosotros mismos nos hemos puesto de nuevo en sus garras, porque la Biblia habla que sería de esa manera, y el sistema de Elí, un sacerdote en lugar de un profeta, el profeta es la palabra, y el sacerdote era la iglesia, y ha llegado a tal grado de desenfreno que la palabra es extraña para la gente y ellos no la captan. Entonces uno puede hablarla y ellos no la entienden porque no están entrenados bajo ella. Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién sabrá prepararse para la batalla? El pueblo está entrenado a la voz de una iglesia y la trompeta de una iglesia, y nosotros tenemos más en nuestra escuela dominical que los otros. Eso no significa nada. Tenemos más en nuestra denominación que las otras. Somos la más grande entre las denominaciones. ¿Ven? Esa es la clase de voz bajo la cual ha sido entrenada la gente. Salen a la calle a conseguir gente y los traen decenas de millares y millares en campañas grandes, los traen. ¿Y cuál es el interés de ellos? Nosotros tenemos la iglesia más grande, tenemos la congregación más grande, tenemos la escuela dominical con más miembros, tenemos al alcalde de la ciudad que asiste a nuestra iglesia. Todo eso pudiera estar bien, pero si esa misma iglesia no ha sido entrenada a la voz de Dios, la trompeta del evangelio, ¿de qué beneficia? Y cuando algo se levanta como se ha levantado en nuestro gobierno, ¿qué sucedió? La iglesia no conocía la voz de la trompeta y no supieron qué hacer. La gran promesa de prosperidad, un gigante intelectual entrando, y ellos pasaron por alto el mismísimo asunto que la Biblia predijo y le dieron entrada. ¿Ve? Una voz política. Y probó que pudo más que la voz religiosa, o ellos no hubieran hecho lo que hicieron, o sea, la voz del evangelio, porque nos han prometido muchas cosas, nos han prometido prosperidad, y no hay duda que la obtendremos, pero con todo eso no significa nada para un creyente. Abran en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y escuchen a San Pablo hablando cómo ellos en aquellos días anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, sin un lugar. No podían entrar a la ciudad. Y yo estaba leyendo del concilio de Nicea, cuando los grandes temas se trataron en Nicea, Roma, 300 años después de la muerte de Cristo. En el gran concilio de Nicea, cuando la gran iglesia se paró por lo que era correcto, ellos querían la Biblia. Y los convertidos romanos de la primera iglesia de Roma habían inyectado dogmas, por decir como ejemplo el que tenemos Navidad. La Navidad ni Cristo ni yo nacimos el día 25 de diciembre.
Pues las colinas de Judea estaban con nieve y eso contradice todas las otras profecías de la Biblia. Él nació en primavera como nacen todos los corderos. ¿Por qué nació él en un establo en lugar de una casa? Él era un cordero porque simplemente no lo corrieron al altar o su altar al que fue clavado en la cruz. Él fue llevado a la cruz. Uno lleva a la oveja al matadero. Él era un cordero, por tanto, él nació cuando nacen los corderos. Pero vean, para hacer eso, ellos tenían la fecha del nacimiento del Dios Sol, lo cual en el sistema solar, el Sol, en esos 5 días, del 20 de diciembre al 25 de diciembre, casi no se mueve. El Sol varía un poquito cada día, se hace más largo y más largo y más largo hasta que llega al día más largo, que es en julio, y luego en diciembre es el día más corto, y entonces en ese tiempo corto del 25, del 20 al 25, ellos tenían el circo romano y la celebración del nacimiento del dios Sol. Y entonces Júpiter, quien era un dios romano, luego lo inyectaron allí, diciendo entonces, tomaremos la fecha del nacimiento del Hijo de Dios y la del dios Sol y las juntaremos y será una gran celebración. Eso es contradictorio. Digo, tanto que ellos han inyectado allí, y entonces cuando esos genuinos hombres de Dios que querían quedarse con la palabra, como Policarpo, Ireneo, Martín, esos grandes hombres santos del principio que querían quedarse con la verdad, y cuando ellos convocaron el concilio de Nicea, algunas de esas personas habían sido tan rechazadas al grado que vinieron profetas del desierto, envueltos nada más que en un pedazo de piel de oveja, para sentarse en ese concilio, pero ellos conocían la palabra del Señor, pero la popularidad, esos 15 días de política sangrienta, la sobrepujó, y luego tuvimos 1000 años de edad oscura. ¿Ven? Pero Dios prometió que esa trompeta sonaría otra vez. La gente siempre escucha la voz verdadera de la palabra. Siempre examine lo que usted hace por medio de la palabra, la voz de la política. Y nosotros en América y el resto del mundo tenemos una voz fuerte hablando hoy, y esa es la voz de Hollywood. Ha cautivado al mundo. Deje que alguien salga con algo en Hollywood y uno lo encuentra por todo el país. Ahora, nos damos cuenta que ellos han establecido un patrón para nuestras mujeres en su vestimenta, sus peinados. Ellos imponen esa vestimenta. La iglesia debería conocer la voz de la trompeta de Dios en cuanto a eso. Pero hay tanta confusión porque ustedes ven a otros que lo hacen. Ejemplos. No sigan ustedes esa clase de ejemplo porque es perecedero. Siempre oigan la voz de Dios, lo que Él dice al respecto. Y luego nos damos cuenta que en Hollywood ellos levantan cosas, y permítanme hablar por un momento sobre esto antes de que sigamos. Hubo una cosa que salió no hace mucho, que un hombre en Hollywood, ahora, nada en contra del hombre, es un mortal por el cual Cristo murió, pero solo para mostrarles a ustedes, ellos inventaron una cosita llamada que los niños usan, llamada el hula hoop o algo, y ¿se han fijado ustedes en la vulgaridad y cosas que empiezan con eso en los niños? Eso no es correcto. Ahora Hollywood está lleno de los pistoleros. Ahora, cualquiera que conoce historia sabe que esa gente de aquellos días que eran pistoleros como los diferentes hombres, que ellos no eran ciudadanos decentes, ellos eran renegados, eran como Al Capone y Dillinger,
Tienen una película en Hollywood que llaman por la televisión, a la que llaman Gunsmoke, y escuché en el monitor el otro día que el hombre que caracteriza el papel, Arnes o algo así, o Arnes, se me olvida su nombre, pues se supone que él representa a Matt Dillon, quien era un sheriff en Kansas. Y Matt Dillon era el más cobarde que un conejo. Él le disparó a 28 hombres por la espalda, personas inocentes que salían de Dodge City y los esperaba en un arbusto, y cuando un hombre venía de camino, pues alguien le había llamado avisando que había un cierto villano que venía, entonces se escondía allí, y cuando el hombre entraba, él les disparaba por la espalda. Y ahora nos encontramos con que él es el gran héroe que aparece, pues eso es absolutamente glorificar el pecado. Pero los niños de nuestro país pueden decirle a uno más de Matt Dillon de lo que pueden hablarle de Jesucristo. Las tiendas de baratillo y los departamentos de ropa están llenos de pequeñas pistolas de juguete colgadas con sombreritos que ustedes pudieran comprar donde quiera, y no hay problema en que se pongan eso, pero yo solo se los estoy diciendo, ven ustedes. Entonces ellos el mundo comercial toma eso y le gana millones de dólares. Tenemos lo que llaman el Día de San Patricio. Tenemos esto que llamamos días festivos religiosos, y el mundo comercial los han usado y ganan millones de dólares. El Día de las Madres, cantidades de flores. Bueno, cada día debería ser un día honorable para la madre. Si ella está lejos en algún lugar, anciana, vaya a verla. Eso significará más que todas las flores que se le puedan enviar o cualquier otra cosa, ¿ven? Pero ellos se aprovechan de eso, es una voz y nosotros armonizamos con eso. Realmente no es correcto, pero ¿uno qué hará? ¿Ven? Solo quiero llegar aquí a un punto para decirles algo que yo creo. La voz es escasa. La voz de Dios. Ahora nos damos cuenta que ellos imponen la moda. ¿Y se han fijado que nuestros jóvenes han llegado a ser Ricky y Elvis? Y si ustedes tienen un hijo llamado así, cámbienselo rápidamente. Llámenlo número 1 o 2 o algo. No lo haga usted, eso es horrible. Ustedes dicen qué importancia tiene el significado del nombre. Bueno, seguro que significa algo. Su nombre caracteriza su vida. Ahora, hermano Branham, usted está en eso de la numerología. No lo estoy. Estoy en así, dice el Señor. ¿Por qué con Jacob él vivió según su nombre como engañador, suplantador? Jacob. Y cuando Dios lo cambió, él cambió su nombre. Dios cambió el de Saulo a Pablo, Simón a Pedro. Seguro que sí tiene algo, y Ricky y Elvis y tales nombres como esos son el nombre americano moderno que arroja al niño automáticamente a eso. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora espero no estar. Será mejor que retroceda y que no me salga demasiado en una rama. ¿Ven lo que quiero decir? A donde no me entiendan. Pero la persona común ni siquiera entiende todas estas cosas. Ellos no lo captan porque tienen una moda. Eso es todo lo que ellos escuchan. Esas voces. Hay una voz de filósofos. Comunismo. Prometiendo algo que ellos no pueden cumplir. Y sin embargo, un gran porcentaje del pueblo americano está involucrado en el comunismo. Ahora, yo he estado en el comunismo, o mejor dicho, en zonas comunistas, en Alemania, en el lado este de Berlín. Ellos tenían grandes casas para mostrar el exterior. Ustedes deberían entrar en ellas, ni siquiera están terminadas.
Es una economía falsa. Ellos quieren convencer de algo. Y en Rusia, la cuna del comunismo, que hace muchos años, cuando yo tan solo era un muchacho predicador, diría que hace 33 años, cuando el nazismo, el fascismo y el comunismo se estaban levantando, dije, yo hablo en el nombre del Señor, todos terminarán en comunismo. Pero, ¿lo han pensado ustedes? Dios nos ha dejado una vía de escape si tan solo la tomamos. Solamente el 1% de Rusia es comunista. El 1%, pero ellos son el porciento que controla. El 1% de comunismo, el 1% de Rusia es comunista, mejor dicho, pero ellos controlan. Y es lo mismo con Hollywood, es un lugar, pero ellos tienen el control.